Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy quiero enseñarte, quiero mostrarte cómo tú puedes tener una pasión para leer la palabra de Dios. En Hebreos 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Qué increíble esta descripción de la palabra de Dios, ¿eh? ¿Cómo va tu tiempo de leer tu Biblia? ¿Lo lees cada día o cada rato? ¿Cada semana una vez? No sé cuántas veces lo lees. No sé cuánta pasión tú llevas por la palabra de Dios. Pero hay dos versículos, dos partes en la Biblia que yo quiero mostrarte hoy cómo hablan sobre la Biblia. Porque cuando realmente ponemos ese como el estándar de cómo podemos experimentar la Biblia, ¡wow! Nosotros vamos a tener pasión. En Hebreos 4, versículo 12, dice: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. O sea, la palabra de Dios no es nada aburrido. No solo son letras viejas, sino la palabra de Dios tiene el poder para transformar vidas de personas y sociedades, ciudades enteras. Eso es el poder de la palabra de Dios. Otros versículos que me encantan como hablan sobre la palabra de Dios encontramos en el libro de Juan. Juan capítulo 1, versículo 1. Ahí dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Unos versículos después, en versículo 14, dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. O sea, la palabra de Dios es Dios. Jesús es la palabra de Dios. La palabra de Dios no solo es una enseñanza, no solo es algo que se encuentra en un libro, sino lo que encuentras en el libro de la Biblia. De hecho, tiene el poder para transformar, y yo creo para que puedas tener un encuentro con Jesús. No solo aprender sobre Jesús, pero en estas palabras, en el verbo, en la palabra, realmente puedes encontrar a Jesús. ¡Wow! ¡Qué increíble! Cuando tú lees tu Biblia, tú tienes ese sentimiento, tú tienes la experiencia que encuentras a Jesús. Tú experimentas la palabra como esta espada que transforma tu vida. No solo transforma tu teología y tu sabiduría, sino realmente transforma a tu ser. Eso es el poder de la palabra. Pero a veces hemos experimentado que cuando leemos la palabra ni se siente fuerte, ni entiendo ni una cosa, y ni se siente como un encuentro. ¿Por qué es así? En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, ahí dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra de Dios es tan buena, es dado de Dios para enseñar. ¿Qué es mal con eso? Nada. Eso es 100% la verdad. La palabra de Dios es para enseñar. Es para que podamos aprender. Pero yo creo que si eso es el único parte cómo experimentamos la palabra de Dios, el leer de la palabra personalmente va a sentirse muy seco. Y tú vas a depender más de una prédica de alguien, porque es mucho más fácil escuchar a eso de solo buscar tu camino en esta cosa seca. Yo creo que la palabra de Dios es para enseñar. Pero ahorita quiero mostrarte un otro enfoque que puedes tener leyendo la palabra de Dios. Mateo 16 nos cuenta una historia donde Jesús está con sus discípulos y Él les pregunta: oiga, ¿qué piensan las personas? ¿Qué dice la gente que yo soy? Y los discípulos comienzan a responder: pues como los profetas y como Elías, como dan sus respuestas. Y luego Jesús pregunta a los discípulos y dice: oiga, pero ustedes, ¿quién piensan que yo soy? Y Pedro lo dice, tú eres el Hijo del Dios vivo.
Y Jesús le responde y dice, qué buena respuesta, pero no era tuya. El Padre te lo reveló. Mira, yo creo que hay una diferencia en solo entender algo y recibir revelación y tener un encuentro de ver cómo Jesús es. Primero te he mostrado el verso que la palabra de Dios es para enseñar, y yo creo que es para enseñar, pero yo creo que la enseñanza sale de un encuentro con Jesús, sale de tener realmente revelación, no solo sabiduría. ¿Qué es la diferencia en tener entendimiento o tener revelación? Es fácil leer tu Biblia y solo tener sistemas, solo tener teología, solo tener respuestas aquí, que Dios también da. Pero si eso es el único, no significa que necesitas ser revelación al mismo tiempo. Pero si tú tienes revelación, si tú tienes un encuentro con Jesús, tú también vas a recibir enseñanza. Tú también vas a recibir respuestas. Si tú tienes un tiempo seco de leer tu Biblia, yo quiero invitarte de cambiar el enfoque cuando lees tu Biblia. De no solo leer la palabra y decir, ¿qué puedo aprender hoy? ¿Qué nueva teología? ¿Qué sistema me va a mostrar hoy? Sino lea la Biblia y di a Jesús, pida al Espíritu Santo que Él te da revelación sobre Jesús como Pedro lo tuve en ese día. Cómo se abrieron los ojos de Él. ¡Oh, tú eres el Mesías! Tú eres el Hijo de Dios. Porque cuando lees la palabra, tú puedes encontrar a Jesús. Tú no solo aprendes algo sobre Jesús. La palabra tiene el poder, la posibilidad que tú le encuentras en ese día. Entonces lea la palabra diciendo, Espíritu Santo, dame revelación, muéstrame la ADN de cómo Jesús es. ¿Qué hace funcionar su corazón? ¿Qué hace mover su corazón? ¿Qué son los sentimientos que hay dentro de Jesús? ¿Cómo es Él? Yo quiero encontrar a Jesús. Otra y otra vez leo la palabra de Dios y paro en un versículo porque me fascina tanto cómo Jesús es. Leo cómo Él va de pueblo a pueblo sanando todas las personas y yo me doy cuenta del poder que hay en Él. Yo me doy cuenta de su corazón de querer sanar a todos, no solo a algunos, no solo a algunos creyentes, no solo a los buenos, a todos. Él quiere. Y así cuando voy meditando sobre un versículo, realmente me doy cuenta, wow, y encuentro a Jesús. No solo tengo una teología, sino encuentro a Él. En Juan 6 la Biblia nos dice que Jesús dice que Él es el pan de la vida. Él es el pan que tú necesitas para vivir. Pero tristemente a veces dependemos más de una prédica el domingo que de tu propio leer la palabra de Dios, de tu encuentro con Jesús. A veces dependemos más de tener un buen pastor, un buen líder que me enseñe la palabra de Dios, de recibir mi pan mismo. Yo creo que prédica de enseñanza es buena. Es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Pero a mí me gustaría más si cada persona podría aprender de recibir su propio pan. Y luego cuando nos reunimos todos pueden traer pan y tenemos una comida grande. ¿Qué tal si en tu vida podrías encontrar a Jesús de esta forma cuando lees tu palabra? Cuando la Biblia no más es ese libro viejo, sino realmente la puerta a un encuentro con Jesús. A abrir tus ojos, wow, Jesús es así. A mí me encanta leer capítulo tras capítulo en la Biblia para entender sobre la situación y todo eso. Yo creo que es importante. Pero a veces me ayuda de no solo leer y leer y leer, pero leer despacio, de ir a versículo y realmente quedarme en un versículo y meditarlo por unos momentos. Realmente quedarme hasta que siento que Dios abre mis ojos y me da revelación sobre este propio verso. Porque yo quiero no tener solo un entendimiento sobre su cultura en este tiempo, sobre los sistemas y todo eso en este tiempo, pero yo quiero tener revelación. Y para eso a veces es necesario quedarse. Yo me quedo en un versículo, comienzo a meditar, comienzo a pedir al Espíritu Santo de darme revelación. Comienzo a meditar sobre todas las cosas que hay dentro de este un versículo. Y yo comienzo a orar en lenguas, porque yo experimento que orar en lenguas trae revelación. Yo oro en lenguas por un tiempo, luego regreso a este versículo. Y yo lo hago hasta que siento, wow, Jesús abrió mi corazón, abrió mis ojos y veo algo. Recibí revelación sobre cómo Dios es.
A mí me encanta tener dos enfoques cuando leo la palabra de Dios. ¿Cómo es Jesús y qué son las promesas que Él tiene para mí? Yo no solo quiero leerlo como una historia vieja para aprender sobre alguien. Tenemos un Dios que hace las cosas otra y otra vez. Si Él lo hizo una vez, Él le encantaría hacer otra vez. Entonces yo leo la palabra y digo, Espíritu Santo, ¿qué de eso es para mí? Cuando tú diste el Espíritu Santo a tus discípulos para hacer milagros, ¡wow! Eso también era una promesa para mí. ¡Qué increíble! Y yo realmente me lleno con esas promesas, porque esas promesas son como el pan que me hace vivir, que me da un nuevo enfoque en mi vida y que también trae la nutrición, la comida que necesito para vivir de esta forma. Yo necesito comer, recibir estas promesas. Una razón porque a veces no tenemos mucho hambre por leer la palabra de Dios es cuando ya estás lleno de otras cosas, llenas de películas de Netflix, de música, de tus propios pensamientos, lo que sea. Hay tantas cosas que nos llenan. A veces ayuda de ayunar, de restringir algunas áreas de nuestras vidas y realmente crecer en hambre, de no solo llenarme con otras cosas, pero llenarme con la palabra de Dios. Pero a veces cuando lees la palabra puede sentirse como la palabra es seca y aburrido. Yo creo que una razón por eso, porque es así, encuentras en Juan 5. Juan 5, 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. O sea, si solo lees la palabra con, ¿qué puedo aprender hoy? Tú vas a perder mucho, porque en la palabra puedes encontrar a Jesús. Los testimonios, las historias cuentan de Jesús. Enfoca tus ojos en Él. Enfócalo en las promesas que hay para ti y también en encontrar la ADN de Jesús, en realmente encontrarte con Jesús ahí. Y cuando encuentras a Jesús de esta forma, yo te prometo que tu hambre y tu pasión para leer la palabra va a crecer. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si Dios te tocó, ¿por qué no lo compartas con uno de tus amigos? Y si quieres escuchar más, síganos en Facebook, Instagram y YouTube. ¿Todavía quieres más? Nuestra visión es fortalecer iglesias y creyentes a vivir una vida rendida al Espíritu Santo. Nos encantaría conectar contigo y tu iglesia para animar cada uno y entrenar cómo vivir una vida llena del Espíritu Santo, para que Él pueda construir su reino a través de cada uno de nosotros. Escríbanos y estamos emocionados de escuchar de ti.